Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a los encuentros. Los días del festival ya se van notando en las caras, en algunos más que otros, pero nosotros aquí seguimos fieles a lo que más nos gusta, que es hablar de las películas que hemos visto, la conversación. Hoy vamos a charlar con dos equipos. El director francés, y con un equipo que no ha venido de muy lejos, pero que ha hecho una película de las más emotivas que se han presentado este año en el festival, que es el equipo de las letras de Jordi, con Maider Fernández a la cabeza. Con ellos vamos a charlar, pero vamos, para calentar un poquito el ambiente, porque los veo un poquito fríos, para presentarles y para recibirles, vamos a darles un fuerte aplauso. ¿Ça va bien? Bienvenido. Bienvenido. Bueno, pues nuestro primer invitado de hoy es Bertrand Bonello, un director que ha presentado ya varias de sus películas aquí en San Sebastián. Su película, Zombie Child, se presenta esta tarde en la sección Zabaltegui Tabacalera. Todavía no se ha podido ver. Él tiene que marcharse mañana, no podía quedarse para hacer la entrevista mañana. Así que esta entrevista va a ser como un aperitivo para lo que podéis ver esta noche en Tabacalera. Bertrand, ¿qué nos vamos a encontrar en Zombie Child? ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, muchas cosas y muy diferentes en la película, que coexisten, que conviven. En primer lugar, el origen de los zombies, puesto que los zombies son una figura muy conocida en el cine sobre todo americano, pero también en Europa. Y he querido hablar de los orígenes de los zombies. Y por eso he viajado hasta Haití, centrándome en un caso en concreto que existió, puesto que efectivamente los zombies, entre comillas, existen en Haití, o al menos forman parte de su historia y de su inconsciente colectivo. ¿Qué es un zombie en Haití, haitiano? Bueno, en el cine americano lo sabemos, ¿verdad? Alguien que fallece, que muere y que no puede ir, va al infierno, pero vuelve a la tierra. En Haití existe un polvo que nos permite alcanzar un estado de letargo y se nos declarará muerto aún sin estarlo si lo consumimos. Esta persona se la enterrará, pero por la noche sale de la tierra y está en un estado entre la vida y la muerte y se convierte en un esclavo. Lo que he querido ha sido querer volver a ese origen y así evocar también la esclavitud en Haití. Y también hablar de las relaciones entre Haití, Francia y el colonialismo. Esa es una parte de lo que veremos. Luego hay toda otra parte que tiene lugar en Francia. Necesitaba también un punto de vista francés para contar la historia. No podía llegar a Haití y decir voy a hablar de vudú y de zombies. Así que también hay una parte francesa que tiene lugar en un internado, el internado de la Legión de Honor, con la élite francesa. En un lugar en donde hay una joven de Haití que va allí después del terremoto. Es una especie de montaje paralelo de dos elementos bastante sencillos, de dos cosas sencillas. Y después he querido unir esos dos elementos para que al final nos den algo que desde el punto de vista político es más complejo. Una de las intenciones de la película ha sido utilizar, digamos, códigos del cine fantástico, pero para hablar de temas sociales o políticos, ¿no? Exactamente. Hay varios géneros en la película. Hablábamos de ese internado, pero también es una especie de teen movie, una película un poco de adolescentes, pero también es película de género, como decía, pero también tiene algo de etnográfico y hay escenas casi documentales. En cualquier caso, se trataba de utilizar historias sencillas y a partir del género hablar, también desde un punto de vista casi político. Que antes de ver la película, ¿qué hacemos? Pues vemos el tráiler. Aquí está. Si vous êtes ici, c'est que l'un de vos parents est titulaire de la Légion d'honneur. Ne l'oubliez pas. J'ai rencontré une fille qui vient d'arriver. Elle s'appelle Mélissa. Elle est un peu spéciale, mais on aime les mêmes films d'horreur, les mêmes livres. J'aimerais bien qu'on la recrute dans la sororité. Pour faire partie de la sororité, tu dois nous raconter quelque chose d'hyper personnel, tu vois. J'habite avec ma tante. Elle est mon beau. C'est quoi mon beau? C'est danseuse? Non. C'est mon beau.
Mon grand-père est mort en 1962. Il a été victime de zombification. Il s'est enfui. Il a erré. Ça fait des bruits hyper chelous, ça. Ah ouais? Je suis une amie de Mélissa. Vous faites du vaudou, vous pouvez m'aider à vivre. Il faut pas prendre ça à la légère. Vaya pintaza que tiene, ¿no?, la peli. La parte haitiana de la película la habéis rodado allí, en Haití. Me imagino que tiene que ser un sitio bastante difícil de rodar por todos los aspectos, ¿no? El acercamiento cultural por un lado y por otro lado me imagino que hay problemas prácticos a la hora de hacer un rodaje en un país como Haití. En cuanto empecé a hablar del proyecto, todo el mundo me decía, estás loco, no se puede ir a rodar a Haití, ve a la República Dominicana, por ejemplo. Es el país más duro y difícil del mundo. Pero yo insistí en ir ahí por motivos casi éticos. Efectivamente fue muy difícil. Y por 3 motivos. En primer lugar, porque un blanco, un francés blanco que llega a Haití y que dice quiero hacer una película y hablar de los zombies y del vudú, bueno, pues inmediatamente, claro, genera muchos recelos. Y tienen razón, son temas que han utilizado los americanos en los años 20 casi para diabolizar el país. Así que tuve que hablar mucho, explicar cuáles eran mis intenciones, que mi punto de vista iba a ser francés, que no se trata simplemente de sustituir nada, no. Tuve que hablar con etnólogos y con historiadores y apoyarme en ellos, en esos intelectuales. Empecé por ahí y es cierto que encontré a gente formidable que después me ayudó a hacer la película, pero ese tránsito fue difícil. La segunda dificultad es que, es cierto, es uno de los países más devastados del mundo. Nada funciona. La logística es catastrófica. Cuando por la mañana arranca el coche, te sientes feliz, la verdad. Nosotros no estamos acostumbrados, ¿verdad?, a esa situación. Cada día de rodaje es una jornada de riesgo. Y el tercer elemento es que el año pasado en Haití el país sufrió revueltas, casi una revolución muy violenta. Y claro, no sabíamos si podríamos rodar o no. En uno de los viajes nos quedamos bloqueados en el hotel, por ejemplo. Sí, fue difícil, pero creo que me siento orgulloso de algo y es de haber logrado rodar en ese país, sí. La película se presentó en el pasado Festival de Cannes, entonces leí alguna entrevista en la que me llamó mucho la atención algo que decía sobre los actores. Muchos de los actores son haitianos, de lo que rodasteis en Haití, que ellos sabían perfectamente cómo actuaba un zombie, porque era parte de su cultura, ¿no? Así es. Hay muchos momentos en los que yo ni siquiera los dirigía. Claro, ellos sabían cómo hacerlo mejor que yo. Cuando hice el casting para buscar a Al o a los zombies, pues todos lo hacían un poco igual. Es algo, supongo, que se les ha contado desde que son niños y forma parte de sus historias. Así que en muchísimos lugares toda esta parte, no voy a decir que sea documental, pero lo que yo les dejé actuar porque sabían hacerlo mejor que yo. Esa es la parte haitiana. La parte francesa de la historia, como decía al principio, transcurre en un internado de adolescentes. Vuelves a tratar con adolescentes o bueno, con chicos de en torno a 19, 20 años, que ya lo has hecho en otras películas tuyas como Nocturama. ¿Qué es lo que te llama la atención de esta particular edad? Aquí tienen 15 años en esta ocasión. En primer lugar, me gusta la adolescencia, sí. Es un momento en el que parece que estamos llenos de certezas, pero también de dudas. Claro, estamos accediendo al mundo, hay una especie de romanticismo todavía, no nos han decepcionado, hay una energía y una música que me parece interesante. Luego lo difícil es saber, ¿verdad?, cómo posicionarse. Es decir, no tener una actitud ni paternal ni demasiado de colega. Así que en este caso
me dije, este relato de Haití tiene que llegar a Francia. Y pensé que por qué no utilizar la adolescencia, porque los adolescentes todavía creen y no creen, ven películas de zombies americanos y luego les dicen, no, pero un zombie la verdad es que no es así. Y luego decidí ir a este internado porque no quería que hubiese padres, por ejemplo, y sobre todo, además no sabía que existía, pero encontré este internado muy particular que creó Napoleón. Y de repente, pues claro, teníamos Haití, Francia y las relaciones entre Napoleón y Haití fueron tensas, así que me interesaba. Un género en sí mismo, yo no sé si has manejado algún tipo de referencias de cine de zombies o precisamente al contrario, que has querido evitarlas porque ibas, digamos, a la base o al comienzo de todo este tipo de historias, ¿no? Hay un libro publicado en los años 20 que habla de Haití y de su historia. Y el zombie, y se habla del zombie. Después, 4 años después, tuvo lugar White Zombie, la primera película de zombies de Hollywood, y todavía era un zombie de Haití. Luego está la película de Turner, de finales de los años 40, I Walk with the Zombie, y sigue siendo un zombie de Haití, pero luego desaparece totalmente. Aparece el zombie tal y como lo conocemos y ya nos hemos quedado con esa otra imagen. Así que quizás hay una película que volví a ver antes de rodar, fue la película de Turner. Las otras películas de zombie para mí cuentan otra historia diferente. Él, además de cineasta, es también músico. Has compuesto la banda sonora de esta película, bueno, de las otras también. Creo que tienes una manera de componer muy particular, que es compones la música antes incluso de montar la película y que la montas a raíz de la música que tú mismo has compuesto. Me gustaría que comentaras un poquito cómo es tu método de trabajo contigo mismo como cineasta y como músico. No hago la música. Lo que está claro es que antes del rodaje, de la preparación, cuando escribo una escena y pienso que necesita cierta música, entonces paro de escribir, voy a mi estudio y empiezo a buscar, a investigar ese color, la música, y luego es cuando escribo y voy y vengo. Cuando el guión ha terminado, la música también está ya hecha. ¿Por qué? Porque para mí la música tiene que contar algo. Igual que un guión tiene que contar algo. Y no quiero que simplemente ilustre las cosas. Y si llego al montaje, pues no me sentiría cómodo. Necesito que ya esté ahí antes, que se vaya inscribiendo en esos momentos igual que si fuese una descripción. Por eso también va mano a mano con el guión. Lo que me ha llamado mucho la atención es que todo el proceso de producción, rodaje y presentación de la película ha sido muy corto. Ha sido quizás de los más cortos de tu carrera, pero sin embargo la película parece una producción muy cuidada, ¿no? ¿Ha sido difícil esta, entre comillas, velocidad de producción? No ha sido difícil porque todo ya estaba muy bien pensado. Cuando ya desde que empecé quería hacer una película rápidamente, sí, y empecé a escribir en marzo para rodar en octubre. Y dije, ¿cómo hacerlo? El dinero, voy a necesitar encontrar esto, aquello, tengo 4 semanas, todo ya estaba pensado de una forma coherente. Así que si todo es coherente, desde el comienzo no es difícil. Lo difícil es cuando tenemos una peli con 3 millones y necesitamos 3 millones y solamente tenemos 1,5. O si requiere 6 semanas de rodaje y no tenemos más que 4. Desde el comienzo sí que hubo esa coherencia y yo sabía que lo podía hacer así rápidamente, que la financiación estaba ahí. Y quizá es cierto que quizás es mi película más barata, pero sí que fue una película en la que no me ha faltado nada, porque ya desde el comienzo todo lo pensé así. Mentalidad de productor, ¿no? Es el sueño de cualquier productor, alguien que tenga esa mentalidad tan clara de los recursos. Además lo he producido, la película, soy productor. Se va mañana, presenta la película esta noche y mañana va a Nueva York. Creo que el recorrido de la película está siendo increíble, ¿no? O sea, tienes peticiones de todo tipo de festivales. Me gustaría que comentaras un poquito qué recorrido va a tener la película y dónde la estás presentando. Es verdad, se vio la película en Cannes y la verdad es que me sentí feliz de ver que he tenido muchas ofertas del extranjero, 80 invitaciones de diferentes festivales. No puedo ir a todos, claro. La semana pasada estuvimos en Toronto, ahora estoy aquí, después iré a Sitges, luego Nueva York, Londres, Viena, Roma.
Y después Corea y China y Taiwán. Y la verdad es que me siento feliz, mucho más que simplemente el hecho de tener éxito en Francia. Me encanta que mis películas viajen. Y por eso los festivales para nosotros como cineastas, los grandes festivales como este, el de San Sebastián, pero también los más pequeños, son fundamentales, puesto que acogen un cine que no tiene por qué ser solo comercial. Y es maravilloso poder mostrar películas como la mía en salas de verdad con espectadores. No sé cuánto tiempo va a durar esta situación. Claro, los espectadores están cambiando con las plataformas nuevas, pero esta tournée de festivales para mí es algo importantísimo. Gracias por hacer un hueco a San Sebastián en esta especie como de torbellino festivalero que estás viviendo. Veremos la película esta noche y por lo que hemos visto hasta ahora, yo he de decir que no la he visto porque no la he podido ver todavía, pero la verdad es que vamos a estar ahí los primeros para ver la película después de lo que has comentado y las imágenes que hemos visto. Muchísimas gracias, Bertrand. Merci beaucoup. Gracias. Llame el micro, ¿sí? Bueno, pues nuestra segunda película es una película muy cercana porque sus creadoras son muy cercanas. Nos acompaña el equipo de las letras. Me he dejado la tarjeta aquí, me voy a coger la chuleta. El equipo de las letras de Jordi, su directora es Maider Fernández Iriarte, que nos acompaña aquí. Nos acompaña también su guionista y montadora Virginia García del Pino y su productora Leire Apellaniz. Bueno, a Maider ya la conocíamos de alguna otra vez aquí en el club. Leire era trabajadora del festival hasta hace poquísimo, era la responsable técnica de todas las proyecciones, ahora se ha independizado, es productora. Y a Virginia García del Pino, bueno, pues encantada de tenerte aquí por primera vez. No, estuve ya. ¿Estuviste conmigo también aquí? Sí, claro, fíjate. Basilio. Sí que es verdad, sí, con la de Basilio. Cierto. Bueno, las tres eran conocidas. Bueno, las letras de Jordi, la habéis presentado en casa. No sé cómo estáis viviendo esta experiencia. Yo estuve en la primera proyección de la película antes de ayer y fue impresionante y emocionante. No sé cómo estáis viviendo estos días, que me imagino que estáis apabulladas, ¿no? No solo por el éxito, sino por toda la gente que se acerca a veros, ¿no? Sí, bueno, es una gozada poder presentarla aquí. Yo soy de aquí, Leire vive aquí y Virginia viene mucho aquí. Así que nos encanta estar aquí presentándola. Ha sido muy bonito presentarla en el Cursal 2 con tanto público y bueno, la acogida ha sido buena, así que estamos muy contentas. Las letras de Jordi, bueno, Leire, para ti que, o sea, eso, además el otro día también es productora de la película que teníamos ayer, Leyenda Dorada, del corto, y comentabas en la presentación que para ti significaba mucho presentar las películas aquí porque tú estás acostumbrada a estar en cabina, ¿no? A estar en cabina y controlándolo todo tipo de cosas técnicas. Bueno, hace un rato que ya estoy acostumbrándome a esto también, pero no, para mí presentar las pelis en Donosti, más allá de que sea mi casa y donde trabajo desde hace 20 años, me parece que Donosti es una plataforma maravillosa para enseñar por primera vez las películas que hacemos. Con Leyenda Dorada ya veníamos de Berlín, o sea que la hemos recuperado, pero para nosotros era muy importante. Hemos tenido otras ofertas para estrenarla antes en España y no lo hemos hecho. Porque nos parecía importante estar aquí, estar en Zabaltegui. Nos parecía que era el sitio ideal para Leyenda Dorada. Y luego, evidentemente, más allá de presentar aquí, para mí hay cosas importantes, ¿no? Como que sí que es importante que una mujer donostiarra esté compitiendo en nuevos directores en el Festi de Donosti, ya me parece una cosa maravillosa. Pero también que el propio recorrido de la peli, de forma muy orgánica, tenía mucho sentido que fuera el arranque aquí. Maider participó en Ikusmira Berriak, han hecho un trabajo de mentoring también desde aquí importante, de apoyo a la peli, y creo que lo natural, o sea, para nosotros esto era la máxima expectativa que teníamos, ¿no? Si hacíamos la peli tan bien como para estar aquí nuevos directores, es que la habíamos hecho muy bien. Entonces, yo creo que también no es solo un orgullo, es que es también una constatación de un trabajo y de hacer las cosas, bueno, de que estamos un poco en el buen camino, ¿no? Que aquí el equipazo pues está dando frutos. Y bueno, pues ahí estamos. Tenemos más proyectos entre todas adelante ahora mismo. Hay otro corto de Maider en marcha, la peli nueva de Virginia también. O sea que estamos en marcha. Estamos en marcha. Bueno, Maider, las letras de Jordi es la historia, yo la definiría como la historia de una amistad. La amistad entre tú y Jordi, una persona que sufre parálisis cerebral. Pero me gustaría que fuéramos al origen. ¿Cómo entras en esta historia? ¿Cómo conoces a Jordi? ¿De dónde parte el proyecto?
Vale, todo nace casi por obligación porque tenía que decidí estudiar un máster en Barcelona y para postular al máster tenía que presentar un proyecto y no tenía como ninguna idea clara, así que no sé, me pilló así como de pronto una intención extraña de querer hacer una película observacional en el santuario de Lourdes. Y ya una vez dentro del máster, a partir de comenzar a investigar y conocer un grupo de peregrinos que viajan a Lourdes, bueno, ahí conocí a Jordi y empecé a acompañarlo a todas partes hasta que ya empecé como a tener más claro el punto de vista y el interés concreto en estar con él y retratarlo a él. ¿Te costó ganarte la confianza de Jordi? No, a ver, al final cuando acompañas a una persona a todas partes, ¿no? Y ve que estás pendiente de él y bueno, que no tienes ninguna intención oscura, sí o no, aparentemente, ¿no? Pues al final esa persona confía en ti y bueno, simplemente fue pasar mucho tiempo con él y también como abrirme a él, tanto él como a mí, ¿no? Para poder hacer la peli, pero sí, es cuestión de perseverancia, supongo. Bueno, ahora seguimos hablando, pero bueno, vamos a poner algunas imágenes a la película. Creo que son imágenes del comienzo de la peli. Dime. Sí. ¿Todo? Ir. Al. Aló. Necesito ir a Lourdes. Bueno, Maider, comentabas antes que todo partía de la intención. La intención original era hacer un documental observacional, pero el documental pronto deja de ser observacional. El documental, en la medida en que tú también te implicas como un personaje que eres tú misma, que está creando esta misma historia, que no sabes en algún momento muy bien a dónde vas, ¿no? ¿En qué momento decidiste que tú tenías que ser parte fundamental también del documental? Bueno, ahí la verdad es que de la película, perdón. Virginia fue muy importante para tomar esa decisión porque no sé, a veces cuando abordas un proyecto, ¿no? Te planteas como ciertas cosas y yo me acuerdo que tenía ahí en un cuaderno apuntado como yo personaje sí o no, ¿no? Y una respuesta ahí diciendo no voy a ser. Pero sin embargo entré en el juego y estaba en el material y entonces Virginia pues como me dio la clave, ¿no? Me dijo, a ver, Maider, tú tienes que estar. O sea, de hecho, ya que está aquí, mejor que responda a ella. No, yo no hice nada. Es que esta fónica de la fiesta que nos pegamos, perdón, ¿eh? Bueno, si es por una buena causa, Sí, te dejamos. Es que después del estreno hubo un karaoke y canté lo más grande. Ah, bueno, luego si quieres, bueno, luego hablamos de eso. No voy a cantar, tranquilo. No, yo vi el material y lo único que he hecho es como sacar todos los aciertos que ha tenido ella como directora, porque ella es muy joven, es su primer largo, pero tiene una intuición a la hora de contar las cosas que es súper fácil de recoger y de convertirlo, o sea, de que vaya a favor de... Y entonces lo que sí que es verdad que a mí lo que me sorprendía, bueno, Jordi como personaje es muy interesante, pero ella como personaje para mí es algo genuino porque realmente pocas personas tratarían a Jordi como ella le trata. Y la ilusión, o sea, no es que a Jordi le haga ilusión verla a ella, porque Jordi al fin y al cabo es una persona que está aislada porque no se puede comunicar. Y entonces recibe las visitas de su madre, de su padre, pero
de familiares que van a verle, pero no tiene la oportunidad de conocer a alguien fuera de su entorno que tiene que ver con su enfermedad. Entonces, de repente, a mí lo que más me alucinaba también era cómo ella le trata con tanta naturalidad y se emociona ella de verle, no es que él se enamore. Entonces esto a mí me pareció tan bonito, sobre todo es que hay una secuencia que la voy a contar, que ella le cuenta a él cómo se hace un tartar de salmón. Sí, y sí. es tan bonito. Sí, porque os hicisteis amigos, ¿no? Es una historia que Sí. imagino que era sobre él, pero al final también es una historia sobre vosotros, sobre esa amistad que va surgiendo y en el montaje, la historia es una historia que tiene un arco, evidentemente un arco dramático muy, muy importante, porque se va construyendo la historia de vuestra amistad. Sí, claro, o sea, el proceso fue así realmente. Y al final ponía el dispositivo de la cámara, ¿no? Hacía ese encuadre sobre su mano, sobre la tabla y su mano, y se va mostrando un poco cómo nos vamos conociendo, cómo somos dos desconocidos que se van convirtiendo en amigos. Y la forma en la que se plantean las preguntas casi cronológicamente coinciden, ¿no? O sea, primero como mi obsesión por conocer su experiencia con la fe, pero ya ese interés se desvanece y le empiezo a preguntar más sobre su vida, sobre la relación con sus padres. O sea, al final... Y sobre su enfermedad, eso es. Entonces, bueno, o sea, yo también me dejo llevar un poco por lo que me va acercando a él y por eso al final lo que gana es esa relación de amistad en la película y lo que se muestra. El tema técnico, ¿cómo hacíais para rodar? Porque me imagino que en las escenas en las que estás tú con él, estabais los dos solos y tú plantabas la cámara y dejabas que rodara y rodara un montón de horas, ¿no? Exacto, sí, yo iba a la residencia, llevaba un trípode, una cámara de vídeo pequeñita con 2 entradas de audio, me colocaba el micro inalámbrico sobre mi ropa y el cañón encima de la cámara. Y entonces buscaba el encuadre que quería para mantener la conversación con él y ya está, ¿no? Le daba rec y iba preguntándole las cosas. Yo previamente en casa me preparaba las preguntas, pensaba bien en qué orden quería preguntarle ciertas cosas, cómo ir hilando, ¿no? Para ir como adentrándome en su mundo y bueno, o sea, lo escribía, pero luego lo dejaba ahí, iba y conversábamos. No, y luego hay una evolución también, está tu evolución, pero está la evolución del espectador, ¿no? Que al principio arranca viendo la película con muchísima extrañeza porque no sabe, digamos, interpretar el lenguaje de Jordi y al final, bueno, eres capaz de interpretar todos los sentimientos de Jordi, no ya solo en imagen, incluso en la conversación telefónica por teléfono, ¿no? Es increíble, a mí me causó como muchísima sorpresa a mí mismo diciendo, me he encariñado con Jordi y lo entiendo y sé interpretar sus gestos y su lenguaje no verbal. O sea, claro, una cosa para mí como muy interesante de la película es que muchas veces el espectador y la espectadora se puede poner en su lugar, pero también en el mío, ¿no? Sí. Y comienza estando más en el mío, ¿no? En intentar descifrar un poco el código, pero también a veces puede descifrarlo antes que yo, porque también se ve cómo me confundo, ¿no? Y cómo estoy intentando aprender a comprenderlo. Entonces, eso también es bonito, el juego de diferentes empatías, ¿no? De poder empatizar con él o conmigo. Y sí, nos interesaba eso también. Hay un personaje que me interesa mucho también, que es la madre, ¿no? Esa madre que ha cuidado siempre de Jordi, que está muy cercana a él. Me imagino que también la relación con ganarse la confianza de la madre quizás fue más difícil que ganarse la confianza de Jordi. Sí, claro. Al final, o sea, nos tenemos que poner en su lugar. Es una mujer de unos 86 años que ha cuidado de su hijo 24 horas al día durante 51 años y bueno, que intenta protegerlo, ¿no? Y cuidarlo. Entonces, conseguir que me aceptase pues fue complicado. O sea, a veces se notaba también esa lucha que tenía ella, ¿no? Porque veía a su hijo como abierto totalmente a mí y confiando en mí plenamente. Y eso a veces le daba tranquilidad y otras veces inseguridad, ¿no? Y entonces pues intentaba quedar con ella y me decía que sí, luego que no. O el rodaje con ellos en casa, yo quería rodar ciertas cosas y entonces ella me decía, bueno, 5 minutos y te vas ya, ¿no? Y al final es complicado, pero lo entiendo perfectamente, porque al final yo soy una desconocida además con una cámara y bueno, al final a ella o sea, se ha abierto también y es algo de agradecer. Sí, además Jordi es muy consciente, ¿no? Del trabajo que da, de lo que supone para sus padres, muy consciente de que sus padres estén haciendo mayores, ¿no? Esa especie como de, digamos, drama de fondo, ¿no? que tiene su futuro, ¿no? Claro, o sea, es interesante, para nosotras era muy importante que saliera la madre también, primero por
por ese carácter fuerte que tiene y también para mostrar un poco su situación, como lo que está detrás, ¿no? Si solo nos quedamos en la residencia, aparte de la conversación que sí que se ve, pero ver esa mirada de la madre sobre Jordi dándole de comer o el esfuerzo que hace de subirse... Bueno, ya estoy contando media película, pero... La película no es acción, la película es emoción, o sea que no estás contando nada porque... Sí, bueno, eso. ¿Y el padre queda en un segundo plano? No sé si porque está en un segundo plano o porque no quiso salir o porque las madres de esta generación son las que asumen todo el cuidado, ¿no? Sí, es por eso, sí. O sea, al final, tal cual... La madre cuida también del padre. Exacto. La madre cuida del padre, la madre cuida de su hermana, que eso no se ve, pero se puede intuir. Hay un plano, ¿no?, descriptivo de esa familia, como un retrato familiar, y ves a 3 personas muy mayores y a una persona con parálisis cerebral. Entonces, ella es la que sostiene como a toda la familia. Y lo que es increíble es que Maider lo hace todo con un respeto increíble, con una distancia a la vez implicada y con respeto, que es un equilibrio que a mí me parece complicadísimo, ¿no? Pues caer en algo, en enseñar algo, en una especie como de exhibicionismo de la familia, lo haces con muchísimo respeto, con una delicadeza increíble. Supongo que Jordi ha visto la película, ¿qué le ha parecido? ¿Qué dice? Sí, le gustó mucho, aunque también él es muy exigente consigo mismo y me decía, ay, a veces estoy como callado y no respondo a lo que me estás preguntando y tal, pero... o sea, lo bombardeaba a preguntas y bueno, ya le dije, ¿no?, que yo creía que la película iba a gustar y que la gente lo iba a querer mucho viéndolo y bueno, creo que así ha sido, o sea que, bueno, bien. Sí, le ha gustado, pero al final cada cual consigo mismo a veces no nos fustigamos un poco. Sí, el otro día en el coloquio de la primera proyección te preguntaban por qué no había podido venir. No ha podido venir por razones puramente prácticas, ¿no? Sí, exacto. Al final, si su madre tiene que cuidar de él, de su padre, que ahora está un poco peor de lo que se ve en la película, de la hermana que va a cumplir 100 años el año que viene, pues eso, o sea, no podían asumir el hecho de venir aquí. Yo estos días es una locura de compromisos y de ir para aquí y para allá y tampoco podía estar con él. O sea, al final son condiciones complicadas que necesitan implicación de gente dispuesta, ¿no? La película es la historia de una amistad, acabáis siendo muy amigos, me imagino que esa amistad y esa relación se mantiene, ¿no? Sí. A ver, es distinta. O sea, es verdad que lo que nos vinculaba cuando estábamos haciendo la película era esa amistad que surgía, pero también mi interés por hacer la película, y eso no hay que obviarlo, y también su interés por que alguien estuviera ahí con él. Sí que ahora nos vemos, no tanto, pero bueno, pues como cualquier relación de amistad que al principio es intensa y luego cambia, ¿no? No sé, antes de venir aquí estuve con él y sí, seguimos quedando para merendar y dar un paseo y tal. Maider, Leire, Virginia, hablabais de muchos proyectos que tenéis, me gustaría que hablarais de estos proyectos tan fabulosos que tenéis. Pues hola, otra vez. Yo he escrito un guión sobre un estafador del amor, que no sé si conoces. Estafador del amor. Es que salió en la prensa Albert Caballé, que es un tipo que daba por internet, enamoraba por internet a las mujeres y luego les quitaba el dinero. Bueno, les pedía dinero, no sé si, y no lo devolvía. Bueno, yo qué sé, es como... ¿Qué es lo que hacen los estafadores, que no devuelven, no? No, pero no, lo bueno es que en los juicios ha salido absuelto porque la estafa implica un engaño más... O sea, esto es como pedir prestado dinero o algo así, no sé, un lío. Entonces estoy en eso. Y a ver, me lo va a producir Leire con Gusano Films. Pero estamos aplicando para que nos den mucha pasta. Y a ver si conseguimos. De momento no tenemos ni un duro. Podéis hablar con este señor y que va por internet esto, ¿no? La pasta. Igual le podemos... Eso sí, queremos que la subvencione. Y Maider, en tus proyectos, me imagino que hay un antes y un después de las letras de Jordi, ¿no? No sé si, digamos, vas a seguir por este camino o quieres romper y hacer algo totalmente diferente. Sí, no. Tenemos un corto que también va a producir Leire, que a raíz de las letras de Jordi, cuando estamos ahí un poco que ya no sabíamos ni por dónde tirar, entrevista a un médico del Opus, que es parte de un comité médico internacional que hay en Lourdes, que básicamente se dedican como a constatar los milagros, ¿no? Pero de forma científica. Y me interesa mucho como esa relación entre
bueno, la inteligencia de la Iglesia, ¿no?, para coger la ciencia y aprovecharla para subrayar su discurso y convencer a los dudosos. Y bueno, por ahí algo haremos con eso. Qué bueno. Que el médico se ha vuelto cura. Exacto, encima el médico se ha vuelto cura. Sí, sí, por eso se titula... Bueno, el proyecto se ha metido cura, ¿no? Se ha vuelto así. Se ha puesto el traje de cura, se ha convertido... Es como Batman. Sí, se llama El médico cura el proyecto. Sí, y el ensayo fílmico de Virginia, que no lo quiero llamar tampoco documental porque creo que es otra cosa, se llama La estafa del amor. Y yo estoy muy contenta porque más allá de que les produzco a ellas, que me parecen las tías más brillantes que conozco ahora mismo alrededor mío, y estoy muy orgullosa. No conozco a muchas más, es verdad, tampoco son tan listas. No tengo muchos amigos. Pues no, estoy súper contenta porque creo que las dos son dos personas que afinan mucho, que tienen la capacidad de ver en lo sutil, en lo profundo y en hacer críticas no demasiado ponzoñosas ni de brocha gorda a la sociedad en la que vivimos y hacer reflexiones complejas, pero a la vez que se ven a gusto, ¿no? Y eso yo creo que de alguna manera es una cosa que me gusta, que defina un poco el cine que quiero producir también. Aparte de que me apetece mucho trabajar con mujeres, que creo que es el momento de hacerlo. Ahora mismo está todo a favor, entonces hay que aprovechar y posicionarnos para que no nos vuelvan a desbancar nunca más y podamos hacer pelis igual que los chicos. Y luego porque realmente confío mucho en hacer las películas que a mí me gustaría ver y bueno, que hay una visión lúcida de dónde estamos, un análisis profundo de la sociedad en la que vivimos, y creo que los temas que van a tocar las dos en sus próximas pelis están un poco en esa línea, ¿no? Y a mí me satisface mucho y me da mucho placer poder acompañarles y intentar sacar adelante esos proyectos tan chulis y tan guays que vamos a hacer. Pues aquí os esperamos con esos proyectos tan guays y tan chulis que vais a hacer. Y entre tanto, bueno, recomiendo Las letras de Jordi, una película mágica. Alguien la calificó el otro día como un milagro laico, pero no sé si calificarla así o no. Pero bueno, es una película llena de sensibilidad, llena de mucho amor y muchísimo cariño. Muchísimas gracias, tanto a Bertrán como a vosotros por haber estado. A las 8:15 en El Príncipe, perdón, que yo hago por Bagana. Perfecto. Y la suya a las 10 en Tabacalera. Pues eso, tenéis el plan perfecto para esta tarde de noche. Es que aquí os esperamos mañana, a ustedes también, desde las pantallas, a la misma hora. Adiós. Qué guay.